Job, capítulo 42, versículo 5. Cuando lo tenga se pone de pie y me da un amén. 42, capítulo 42, versículo 5. ¿Lo tiene, iglesia? Dígale al hermano ahí, si no tiene Biblia, saca el celular y léelo en el celular. Porque el cristiano tiene que tener Biblia o por lo menos haber descargado la aplicación. El amigo no trae Biblia y mucho menos la descarga. Lo tiene, iglesia. Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pueden sentarse. Quiero hablarle esta noche bajo el tema, es una realidad. ¿Cuál es el tema? Es una realidad. ¿Sabe? La fe nosotros la necesitamos diariamente. ¿Cuántos dicen amén? El tercer nivel, estamos viendo los dones espirituales y estamos estudiando el don de fe. Usted tiene que saber, iglesia, que hay diferentes tipos de fe según la palabra de Dios. Y dependiendo de la fe que usted tiene, es la realidad que usted está viviendo. Hablaba con los hermanos el día viernes y le hablaba acerca de la fe común que todas las personas tienen. Aún la gente de afuera que no cree en Dios, nace todo ser humano, toda persona, le hablaba a ellos según la enseñanza. Así como usted nació con ojos, así como usted nació con oídos, con nariz, con boca, así como nacimos todos nosotros, cada humano nació con un porcentaje de fe en la vida de esta persona. La fe le transmite a usted confianza, le da seguridad, le ayuda a poder caminar en el transcurso de su vida, que todo usted quiere estudiar y planifica, y usted dice, yo puedo hacer estas cosas, yo voy a marcar la diferencia en mi familia. La realidad de mi casa es esta, la realidad de mi vida es esta, pero yo voy a marcar la diferencia en mi hogar. Quizás los demás no estudiaron, pero yo sí voy a estudiar. Quizás los demás no pudieron colocar su negocio. Toda la vida le trabajaron a una persona, pero yo no le quiero trabajar a una persona. Yo voy a colocar mi negocio y yo voy a mandar en mi negocio y voy a proveerle trabajo a otras personas. Esa es una fe que todo ser humano tiene. ¿Ha escuchado usted? Yo hablaba con los hermanos que muchos dicen, mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, yo mismo, puede decir usted, no necesito ir a la iglesia, pero viera qué fe la que tengo. Viera la fe que tiene mi papá. Él dice, ni a la iglesia voy, pero yo sé que Dios me escucha cuando yo oro. La mamá dice, yo no voy a la iglesia, pero viera la fe que yo tengo. Y el libro de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aún estas personas pueden alcanzar un cierto grado de agradar a Dios, porque la Biblia misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es la realidad que tienen todas las personas. Yo recuerdo a mi mamá. Ahora yo le exhorté a mis padres, porque mi mamá me decía, no voy a la iglesia. Mi padre me decía, no voy a la iglesia por esto de la enfermedad. Pero aquí oro, hijo. Yo le decía, mamá, la Biblia dice que Pablo manda y ordena a todo hombre que ore en todo lugar. Usted puede orar en toda parte, pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos. ¿Cómo qué? ¿Hay hijos de Dios en la casa? ¿Hay hijos de Dios en la casa? ¿O todavía sigue la vigilia? Pero yo creo que no todos estuvimos en la vigilia, ¿verdad? Porque lo que terminamos fuimos 21. Entonces los demás pudieron descansar. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces yo le digo a mi mamá, ahora me dice, ya nos pusimos las 2 dosis de la vacuna. Ahora le voy a exhortar, mamá. Si usted ya no iba porque estaba la pandemia, ahora con esas 2 dosis que usted dice que ya se puso, hoy tiene que ir a la iglesia. Tiene que cambiar su realidad. Y aún las personas con las 2 dosis, con todo lo que está cuidándose, no
no quiere buscar de Dios. Pero los que estamos aquí esta noche queremos agradar siempre al Dios Todopoderoso y a su nombre, iglesia. ¿Cuál es la realidad que usted está viviendo? Hay una gran realidad en el mundo. Y la realidad es que cada día, cada año que pasa, se está acercando más la venida de Cristo Jesús. Pero lo que sucede es que en el mundo están durmiendo a todas las personas y están diciendo hasta que son alienígenas y que esto y lo otro, y tienen tantos años estos cristianos de estar hablando acerca de que Cristo ya viene, y la gente se duerme y se descansa en una forma espiritual y deja pasar todo el tiempo. Pero cuando viene azotes igual a esta pandemia, a una enfermedad, a un problema, se acuerdan de Dios y dicen: realmente necesito a Dios. Pero la realidad de ellos es que cuando hay una respuesta de parte de Dios, se vuelven a olvidar que Dios existe en la vida de ellos. Esa es una gran realidad. Pero ¿sabe cuál es la realidad que más duele a veces? Que habemos cristianos que nos gusta vivir una vida a medias, que nos gusta vivir una vida al suave, una vida cristiana light, sin ningún compromiso con Dios. Hay en las iglesias a nivel mundial, pueblo del Señor, cristianos que solo quieren venir cuando hay una necesidad. Pero la realidad de ellos tienen que cambiarla, porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber enfermedad. Pero el Dios Todopoderoso es eterno y tiene la respuesta a todas sus necesidades. Déselo fuerte que es para el Señor. ¿Cuál es su realidad? La gente ve todo lo que está ocurriendo en el mundo y aún así no quiere cambiar. Y no lo vayamos tan lejos. No lo vayamos tan lejos por ver al mundo. Véalo aquí en el paraíso Copán. Vea la realidad que está viviendo todo paraiseño, todos los que vivimos aquí en el paraíso Copán. Y aún así usted y yo no queremos tener un compromiso con el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto necesita usted, pueblo del Señor? ¿Cuánto necesito yo para poder poner las manos en el arado y no ver hacia atrás? Porque si yo veo hacia atrás, no soy apto. ¿Cómo dice? ¿Cuántas veces hemos tomado o hemos colocado las manos en el arado? ¿Y cuántas veces, teniendo las manos en el arado, vimos hacia atrás? No hay que ver hacia atrás, hay que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Pero el proceso de la realidad, de cambiar una realidad, la fe, pueblo de Dios, yo le hablaba a usted que la fe, hay diferentes tipos de fe. La gente cree que porque tiene fe y que Dios le contesta las peticiones, las oraciones, le contesta una economía, le contesta una enfermedad, le contesta la solución de un problema en la casa, le contesta esto, pero no voy a la iglesia, no quiero compromiso. Creen que están bien delante de Dios. Hay algún porcentaje de que le agrada a usted al Señor, pero hay una fe que usted necesita, que todo hombre tiene que tenerla, y es la fe para salvación. Esa fe que usted tiene, que la gente de afuera tiene, que cree que cuando ora Dios le contesta, cree que sustituye la fe de salvación y cree que es salvo. No, si usted no cree y no se arrepiente y no se convierte a Cristo Jesús, esa fe le puede utilizar para encontrar y recibir respuesta de parte de Dios, pero la fe de salvación la necesita para que su alma sea salva de toda perdición eterna. De esa fe, de pasarse, de esa fe que usted tiene para que Dios le conteste. Si yo conozco un montón de gente que vive a medias con Dios, o que hasta los pecadores, usted escucha a la gente que trabaja en cosas ilícitas, aún habla: yo creo en Papá Dios, yo creo en Dios, y a veces está ahí respuesta, porque el que cree todo le es posible. Pero esa fe no salva. Esa fe no le cambia su realidad. ¿Cuál es la realidad de muchos? Que conforme van en el caminar que tienen,
conforme la vida que van llevando. Si no cambian de esa fe de tener una respuesta de parte de Dios a tener una fe de salvación, su alma se va a perder. Es que hay diferentes tipos de fe, y esa es la realidad que nosotros tenemos a veces. Creemos que porque tenemos una respuesta de parte de Dios, porque creemos que tenemos una solución de parte de Dios, mi realidad no va a cambiar. Así le agrado a Dios. Tengo una vida o doble vida, no tengo una vida sincera delante del Señor, pero realmente conoce Dios nuestros corazones. Dios no ve lo físico, Dios ve lo que está dentro de nuestra vida. Hay muchos ahora que tienen dos vacunas de COVID, hasta 3 o 4 dosis se han puesto, y ya ni a la iglesia vienen. Bueno, y no que era la enfermedad, pues. ¿Y ahora qué pasó? Pero ¿cuántos tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida? ¿Cuántos creemos que Cristo es nuestro doctor y nos protege? Déselo fuerte, que para el Señor no se quede con ese aplauso. Job comienza a hablar la realidad de él. La realidad de Job era que él practicaba una vida quizás que delante de los hombres no pecaba, como dice la palabra del Señor. Job delante de los hombres era intachable. Job delante de los hombres era el más cercano y el que más buscaban. Cuando alguien llegaba al pueblo, decían: ¿a quién puedo llegar a buscarle un consejo? Busca al hermano Job, él le va a ayudar. Tenía una gran reputación. Eso era la realidad que él tenía delante de la gente de afuera. Pero delante de Dios todavía le hacía falta subir un peldaño más en la vida espiritual. Por eso yo le digo a muchos hermanos: usted no se guíe por lo que ve en los hermanos. Usted no se guíe porque desciende la gloria de Dios cuando uno canta. Usted no se guíe o se confíe porque la gloria de Dios desciende cuando uno predica y uno ministra. No, confíe en lo que realmente es el testimonio en la vida del hombre y la mujer. A Job lo tenía en lo más alto. Si usted ha leído la Biblia, los amigos se fueron a sentar con él y por unos días no hablaron, no le dirigieron palabra a él. Pero cuando comenzaron a hablar, le iniciaron como a reclamarle. Y no eras tú el que aconsejaba, no eras tú el que motivaba, no eras tú. Y ahora, ¿por qué estás de esta manera? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué esto? ¿Por qué has decaído, Job? No eras tú el que levantabas el ánimo. Porque el hombre no había experimentado una realidad en la vida de él. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, pueblo del Señor, porque son necesarias para que usted y yo nos demos cuenta cómo estamos delante del Señor. A veces nosotros nos engañamos, nosotros mismos nos engañamos y creemos que estamos bien delante de Dios, pero realmente Dios nos hace pasar por un proceso en la vida de nosotros para que se descubra la realidad de nosotros. La palabra de Dios dice que a veces hay luz en nuestro interior que en lugar de ser luz, ¿qué son, hermanas Ana? Son tinieblas. Cuidado, le voy a parafrasear. Cuidado que la luz que cree que está en ti, oye, la luz que cree que está en ti, sea en lugar de luz, sea tinieblas. Usted y yo tenemos que examinarlo todos los días. ¿Qué es lo que está entrando en nuestra vida? ¿Cuál es la realidad? Aquí nos ven que levantamos las manos, oramos, lloramos, nos arrodillamos, pero ¿cuál es la realidad delante del Señor? Job le hacía falta eso. Job, delante de toda la comunidad, delante de toda la sociedad, era un hombre intachable. Era un hombre que decían: ¿cómo va a pasar ese problema? ¿Cómo? Pobrecito el hermano y la hermana, pobrecito. Pero Dios hace pasar procesos en la vida de usted y de mí para que usted primero se dé cuenta. Y sabe lo peor, que la gente se da cuenta de lo que usted realmente es y lo que yo soy. Y a su nombre, y a su nombre. Pero ¿sabe lo que más duele a veces? Job se enojó, hasta le reclamó a Dios, hasta maldijo el día que él nació, hasta que Dios lo enfrentó, lo encaró. Job entendió lo que él estaba viviendo. Un hombre con el conocimiento de Job, un hombre con la sabiduría y con las prácticas ceremoniales y de sacrificio, así como Job,
no había captado el mensaje que Dios le estaba transmitiendo a través del proceso que estaba viviendo. Ciertamente Job no murmuró en los primeros problemas que él tenía. En la madrugada hablábamos y decíamos que Job dijo que desnudo salió del vientre de la madre y desnudo regresaré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Pareciera que Job estaba preparado, pero conforme fue el proceso, llegaron los amigos, él se comenzó a dar cuenta que todavía le hacía falta algo en la vida de esta persona. ¿Cuál es el proceso que usted está viviendo? ¿Cuál es su realidad, hermano? Y mire, lo peor es que Job, como le decía, comenzó a murmurar contra Dios, comenzó a reclamarle a Dios, comenzó a maldecir el día que había nacido. Todos se habían dado cuenta, los amigos se habían dado cuenta de la realidad de él. Le estaban como diciendo: Job, es verdad, tenías un buen testimonio, pero acércate a Jehová, arrepiéntete y reconoce que necesitas de Dios. Está bien lo que hacía, está bien lo que practicaba, está bien los sacrificios que le ofrecías al Señor, pero Dios te está hablando. Nosotros nos dimos cuenta de la realidad tuya. Te hace falta esto, busca de Jehová. Pero ¿sabe lo que hacía Job? Más negaba a Dios. ¿Sabe lo que duele bastante? Me voy a poner como un ejemplo, o puedo poner al hermano de Hebreos, como lo pongo a veces. Todos nos damos cuenta de la situación del hermano de Hebreos, pero el hermano de Hebreos no quiere hacer cuenta de la realidad de él. Todos nos damos cuenta que el hermano de Hebreos está pasando una situación, y lo que está pasando es porque está haciendo un llamado de atención Dios. Es porque le está diciendo: hey, quiero que recapacites lo que estás haciendo, quiero que cambies tu forma de pensar. Te estoy llamando la atención, hay algo todavía que falta en ti, cambiar lo que es tu realidad. Pero el hermano de Hebreos, en lugar de atender el llamado de Dios, comienza a renegar a Dios, comienza a cuestionar a Dios, comienza a acusar a las demás personas de todo lo que está ocurriendo en la vida. Y en realidad lo que está ocurriendo en él es por culpa de él. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuál es la realidad que usted está viviendo, hermano? ¿Cuál es la realidad que yo estoy viviendo? ¿Cuál es la realidad que usted está viviendo, hermana? Deje de echarle la culpa a las demás personas. ¿Sabe? El echarle la culpa viene de que Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando Dios preguntó: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta: Señor, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice: ¿y quién te enseñó a ti que estaba desnudo? ¿Y cuál es la respuesta del famoso Adán? La mujer que me diste de. Desde ahí comienzan las excusas. Desde ahí comienza el hombre y la mujer a justificarse los errores, a justificar la realidad. Adán comenzó a heredar en nosotros, en el ADN, la manera de poder escudarnos de nuestra responsabilidad. Imagínense que Adán, diciéndole: yo no quería esa mujer, yo estaba tranquilo poniendo el nombre al conejo, poniendo como nombre al caballo, a la yegua, tranquilo estaba yo aquí, en paz, no tenía nadie que me estorbara. Pero yo no sé quién te dijo, Señor, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Yo estaba solo, tranquilo. En pocas palabras le estaba diciendo a Adán así: yo no te pedí mujer, la mujer que me diste, tú eras el culpable. Yo estaba tranquilo, tú me diste la orden. La realidad de él es que no podía controlar ni manejar las órdenes de Dios. Dios le había dado todo lo que podía ser lícito. Lo único, una sola cosa le había prohibido Dios a Adán. Una sola cosa. Solo una cosa. Y mire, todas las cosas le eran lícitas, pero solamente una cosa fue la debilidad de Adán. Y cuando Adán cayó en pecado juntamente con Eva, no fue digno a Adán de reconocer su realidad. ¿Cuál era la realidad de Adán en ese momento? Ya estaba en pecado. En lugar de decirle: Señor,
Me escondí porque estaba desnudo. Me di cuenta no porque fue la mujer que me diste. Me di cuenta porque yo también contribuí a comer el fruto prohibido. Y ambos pecamos y te pedimos perdón, Señor. Sabe, hermano y hermana, hay muchas personas que buscan a Dios y todavía Dios les llama la atención porque quiere cambiar la realidad. Y en lugar de venir un arrepentimiento genuino y una conversión genuina a Dios, comienzan también hasta echarle la culpa al Señor. Hombre y mujer que usted esta noche me escucha, deje de echarle la culpa a Dios de lo que usted está viviendo. Al contrario, venga un arrepentimiento y una conversión genuina ante Dios Todopoderoso. Ya es tiempo, hermano y hermana, que deje de echarle la culpa al hermano. Es que porque el hermano me hizo tal, que por el pastor me hizo tal, que por la pastora esto, que el hermano de la alabanza, que el hermano. Deje de echarle la culpa y acepte el porcentaje de su responsabilidad. Y a su nombre. ¿Sabe? Cuando usted entiende esta parte, usted comienza a crecer espiritualmente. Adán, si se hubiera arrepentido, yo creo yo que si Adán se hubiera arrepentido y Eva se hubiera arrepentido, ni un castigo quizás tan severo hubiera caído, y mucho menos Dios lo hubiera expulsado del huerto del Edén. ¿Cuántas bendiciones, pueblo del Señor, usted ha perdido? Oiga bien, cuántas bendiciones que ya estaba viviendo usted, que ya estaba experimentando. Llámese bendición material, llámese bendición espiritual, llámese bendición familiar. Y por haber caído en un pecado, haber caído en una desobediencia, haber caído en un error y no tener la humillación, la humildad de reconocer su culpa, de yo reconocer mi culpa. Lo que yo tenía lo he perdido, y lo que yo iba a recibir de parte de Dios nunca lo recibí porque no me humillé delante de Dios. Si Adán se hubiera arrepentido, ahorita le va a estar sonando los oídos a Adán allá arriba. Otro cuento hubiera sido esta noche para nosotros. Cuántas cosas, pueblo del Señor, en su familia, en su trabajo, en su negocio, está sufriendo porque no hubo un momento de arrepentimiento en su vida delante de Dios. ¿Cuál es la realidad que usted está viviendo? ¿Cuál es la realidad que usted quiere cambiar? ¿Cuál es la realidad que usted quiere ser diferente? Job entendió hasta después de pasar todo el proceso, de haber perdido familia, de haber perdido bienes, hasta perder los amigos, y hasta que Dios lo enfrentó. ¿Cuántos quieren que Dios lo confronte esta noche? ¿Se imagina que Dios viniera y me agarrara a mí primero como pastor? Y vos, Rafael, al primerito va a llamar pastor. Y cierra el portón ahí, por si alguien se me quiere ir, le va a decir al arcángel: ciérreme el portón, que aquí voy a empezar con el pastor y después con todos. ¿Se imagina Dios confrontándonos a nuestras vidas? Dios le decía a Job: ¿y dónde estabas tú cuando le puse límites al mar? Cuando sellé las cascadas de las aguas de los cielos. Dime, ¿dónde estabas tú? Si tienes conocimiento, si tienes sabiduría, tanto que me estás cuestionando, tanto que te estás quejando de mi voluntad. Dime, ¿dónde estabas tú? ¿Sabe? Esta noche le pregunta Dios a usted y a mí: ¿dónde estaba usted cuando Dios quería hacer lo bueno en su vida? Y usted y yo mejor buscamos hacer nuestra voluntad y menos aceptar la voluntad de Dios. Pero la realidad usted la puede cambiar. La realidad yo la puedo cambiar cuando vengo a un arrepentimiento delante de Dios. La Biblia dice, oiga bien, si usted sabiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿le es tomado como pecado? Ah, pastor Rafael, pero yo no mato. Ah, pastor Rafael, pero yo no miento. Ah, pastor Rafael, pero yo solamente escucho música mundana. Ah, pastor Rafael, pero yo, que estos pensamientos son los malos, no mato, no robo, no hago negocio ilícito. Aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es tomado como pecado? ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los que estamos aquí tenemos ninguna manera
de cómo justificarnos delante del Señor. El único que nos justifica es Cristo Jesús. ¿Y cuántos justificados hay esta noche? ¿Cuántos pueden alabar a Dios esta noche? Y a su nombre, iglesia. ¿Y quién vive? Pero ¿cuál es su realidad? Una realidad que lleva años de asistir a una iglesia y no pasa de la misma silla. ¿Cuál es la realidad de usted? Años de estar en una iglesia y sigue siendo el mismo hermano y la misma hermana. Meses, días. ¿Cuál es la realidad suya? Que no se habla con el vecino, que no se habla con el hermano, que no se habla con un familiar. Cambie esa realidad, porque el cristiano tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. ¿Sabe lo que nos duele? Yo no sé si es el caso suyo. Y si no es el suyo, deséchelo. Y si es el suyo, tómelo. Pero ahorita que hemos salido a evangelizar, los que hemos evangelizado, hemos sacado conclusión. Qué bonito se ven los hermanos cantando en la iglesia. Qué bonito se ven en el altar cantando y tocando instrumentos. Qué bonito se ven predicando en el altar. Qué bonito se ven en la silla adorando a Dios. Pero la mayoría no llega a evangelizar. Porque nos hemos hecho cristianos de 4 paredes. Nos hemos hecho cristianos de escenarios. Pero la necesidad está fuera de estas 4 paredes. Me decía un hermano pastor, pero es que quizás la realidad, oiga bien, la realidad de ellos es que no se hablan con el vecino. No se ha ido a pedir perdón con el vecino, no se ha ido a pedir perdón con el prójimo, con el hermano de la iglesia, con el hermano de otra iglesia. Y tienen el temor, no hay suficiente valor, no hay suficiente dignidad de poder llevarle palabra de Dios a otra persona. Porque lo primero que le van a declarar es la realidad que tiene. ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú, mujer? Para que me hables de Dios si ni siquiera me hablas cuando nos pasamos de lado a lado en la calle. Y a su nombre. Y a su nombre. Y no le hablo solamente como a Restauración, iglesia. Le hablo a toda la iglesia. Ahí nos están escuchando y viendo por las redes. Lamentablemente la iglesia, los que se llaman cristianos, están entrando en ese tiempo, en ese modo de vida, y no pueblo de Dios. La iglesia de Cristo no es un club social, es un avivamiento por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Mire, pueblo de Dios, yo le he dicho a usted, yo vengo, quizás me gusta la tecnología, me gusta la lectura, me gusta estudiar, me gusta estar en la presencia de Dios, pero tengo parte de la vieja escuela. Y la vieja escuela me ha enseñado a mí que yo no soy cristiano, decía. Mi realidad no es ser cristiano de 4 paredes. Mi realidad es llevar la palabra de Dios a toda criatura. Y para eso yo tengo que vivir una vida mediocre delante de Dios. ¿O cómo es? Una vida. ¿Cuál es la realidad suya? Job no sabía cuál era la realidad. Job le destaparon la realidad. Usted tiene que darse cuenta realmente cuál es su realidad delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sabe a veces cuál es la gran realidad de muchos? Y no solamente de jóvenes, porque los adultos la agarran con los jóvenes, pero también hay viejos de esta manera. La realidad de muchos, y parece ya aburrido la frase, pero la realidad de muchos es el celular. ¿Qué es lo que ve usted en el celular? Cuando va al baño, ¿a qué va con el celular? Disculpe que me entre a la privacidad. Si yo hiciera una encuesta aquí, hermano, ¿cuántos tienen la Biblia descargada? Tal vez me llevaría una gran sorpresa, todos. O me dirían, pastor, no tengo memoria ya para el celular. ¿Pero por qué no tiene memoria? Tiene como 40 juegos. Pero ¿y la Biblia? Tiene memoria externa, qué sé yo, de 128 gigas. ¿Alguna música cristiana? No. Música mundana, y somos hijos de Dios. Y son hijas de Dios. ¿Cuál es la realidad que usted está viviendo?
Es que la realidad que ve la gente de afuera es diferente a la realidad que usted tiene, la privacidad que usted lleva en su casa, en su trabajo, en su negocio. Esa realidad que usted tiene ahí en lo privado, si realmente usted busca de Dios, se va a reflejar en la realidad pública que usted tenga. Pero usted vive dos vidas, vivo dos vidas, una realidad en lo privado que no busco de Dios nada y quiero apantallar delante de la gente una realidad que no es verdadera en mi vida. El hombre de Dios y la mujer de Dios no puede vivir dos realidades. El hombre de Dios tiene que vivir una sola realidad, y esa realidad se llama Cristo Jesús. Déselo fuerte que es para el Señor. Pero para terminar, ¿sabe? Hay una realidad que no podemos cambiar. Jeremías 18:8 dice: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles, como iglesia, como familia, como amigos, porque aquí no hay ni uno que no diga yo no he pasado una situación difícil, uno más fuerte que otro. Pero muchas de esas experiencias amargas, de esas realidades, es un llamado de atención. Ahí está hablando Jeremías a estos pueblos que yo intenté, que les declaré hacerles mal, que yo les declaré castigarlos, que yo les declaré reprenderlos. Si se convirtieren, si se arrepintieran, si me buscaran, yo me arrepentiré del mal que he pensado hacerles. Una cosa es que usted entre a una prueba. Usted puede ser un hombre y una mujer íntegra delante de Dios, una vida santa, porque no todo problema o todo proceso que viene a la vida del cristiano significa que él o ella anda en pecado. No, es un propósito de Dios de edificar y fortalecer a ese hombre y esa mujer. Pero hablo de una manera: si usted sabe que vive una vida de santidad delante de Dios y delante de los hombres, pero muchas veces, como hablamos en la madrugada acerca de Jesús en el Monte de los Olivos, pero muchas veces hay situaciones que vienen a nuestra vida porque nosotros la buscamos. Nosotros la buscamos y esa realidad no la queremos cambiar. Esa realidad no la quiere cambiar el hombre y la mujer. Por más castigo, por más reprensión, por más situaciones difíciles, por más enfermedades, por más problemas económicos, no atiende el llamado de Dios. Hay Job a veces en las iglesias que pasan el proceso difícil. Dios le está llamando la atención, hasta usa al diablo, como hizo con Job. Usó a Satanás. Satanás nunca manipuló a Dios. Satanás nunca usó palabras persuasivas con Dios. Dios ya conocía las intenciones de Satanás, pero él usó al diablo sin saber al diablo, porque él no es omnisciente, que Dios iba a usar al diablo para que Job se diera cuenta de la realidad que él tenía. Dios está usando aún el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, en la vida del cristiano, para que tenga un cambio. Pero por favor, pueblo de Dios, atienda el llamado de Cristo Jesús. Atienda el llamado. Usted puede hacer un análisis. Me vino esta enfermedad, me vino el COVID, pero ¿por qué, Señor? Que no me lavé las manos, pero ando bien delante de ti. Me vino este problema económico, me vino una sobre otra, porque Jesús ya quería tirar la toalla, dice la palabra, diciendo al Padre: pasa de mí esta copa. Pero después recapacitó. ¿Sabe? Eso es lo que le sucede al hombre de Dios. Cuando está bien delante de Dios, siente el sufrimiento, siente el pesar. Quisiera salirse de esa situación como Jesús, que le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, yo no quiero vivir esto, Señor. Pero recapacita. Jesús dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando usted quiere cambiar la realidad, lo que usted está viviendo, lo que usted está por vivir, cuando viene a su vida, como humano usted va a querer que la copa pase de su vida. Pero cuando usted tiene una vida íntegra delante de Dios, usted le dice: Señor,
realmente yo no quisiera vivir lo que estoy viviendo. Realmente yo, esta realidad que estoy viviendo ahorita en este momento, esta enfermedad, este problema, no lo quiero vivir. Pero si hay un propósito de ti en mi vida, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía, por favor. Póngase de pie, pueblo del Señor. Quiero hacer el llamado antes de orar y cerrar el culto. Si hay alguien entre nosotros que quiere cambiar su realidad, que quiere cambiar su realidad de no tener a Dios en su corazón y de buscar a Dios esta noche. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado? ¿Cuántas veces Dios le ha salvado su vida de la muerte? ¿Cuántas veces Dios lo ha sanado su cuerpo y aún así usted no busca del Señor? Está bien la fe que usted tiene, hubo respuesta de parte de Dios en la oración y en la petición que usted le presentó al Señor. Y usted se siente bien porque Dios contesta sus oraciones, porque Dios no deja ninguna petición sin ser contestada. Pero es necesario que el hombre y la mujer se vuelva al Señor. Es necesario que el hombre y la mujer cambie su realidad de creer que está bien delante de Dios a una realidad de estar completamente bien delante del Señor.